En 1958, después de 28 años de ir a perder el tiempo en las Copas del Mundo, el equipo mexicano conseguía su primer empate y su primer punto. Una igualada que se logró gracias al cabezazo de Jaime Belmonte, el héroe de Solna, en los últimos minutos de aquel partido ante Gales. El punto se festejó como nunca se había celebrado alguna victoria de la selección, pues se mostraba, aunque fuera un poquito, que algún día podríamos soñar con alcances más lejanos que algunos buenos minutos en las fases de grupos. Aunque para superar dicha ronda todavía faltaban otros 8 años, el equipo tricolor consiguió en Chile la mejor participación hasta entonces. Un combinado nacional que durante décadas fue defendido como el mejor de todos los tiempos, formado por una generación de jugadores históricos, casi todos ellos referentes de sus respectivos equipos. Si México había celebrado con entusiasmo extremo el punto arrancado en tierras suecas, acabaría extasiado con la hazaña más importante en 80 años de fútbol, que se queda muy corta si se hace volar la imaginación con lo que pudo ser en el segundo partido, donde la falta de malicia nos hizo perder en el último instante. El fútbol mexicano trataba de romper lo más pronto posible esa muralla invisible e infranqueable que le impedía al menos competir en las grandes justas. El increíble crecimiento durante la década de los 60 tiene nombre y apellidos: Guillermo Cañedo de la Bárcena. El directivo comenzó su carrera futbolera en 1954 como presidente del Zacatepec, recomendado por el dirigente municipal de Cuernavaca. El empresario supo aprender los tejes y manejes del negocio, entrando lenta y profundamente en las entrañas de los altos mandos. Siendo representante del club frente a la Federación Mexicana de Fútbol, Cañedo fue el principal impulsor de las series internacionales, conocidas más tarde como los cuadrangulares, pentagonales y hexagonales. A ellas se invitaban a las mejores escuadras del planeta, como el Peñarol, Botafogo, Vasco da Gama, Racing, River Plate, el Santos de Pelé y muchos más. El torneo era muy interesante, pues se encaraba lo mejor de México contra estrellas internacionales. Se jugó de manera casi ininterrumpida desde 1957 hasta 1970. Este roce internacional fue esencial para el aumento de nivel futbolístico de los equipos mexicanos, algo que en nuestros tiempos se repite hasta el cansancio. Pero los directivos, obtusos, necios y tibios, como siempre, se han negado a retornar a las competencias sudamericanas. Guillermo I, como se le conocía en sus años, también fue uno de los mayores impulsores de la creación de la CONCACAF, pues fue elegido presidente de nuestra federación en 1960. Solo un año después concretó la fusión de la Confederación Norteamericana con la de Centroamérica y el Caribe. Así fue que nació nuestra bien amada zona futbolística. Mientras todos estos cambios se catalizaban a nivel directivo, la Liga Mexicana continuaba con sus campañas anuales. La temporada que sucedió al Mundial de Suecia fue la 58-59. Ese año las Chivas continuaban jugando como una máquina. En 1957 habían ganado su primera estrella y dejaron de ser el ya merito. Aunque a continuación el Zacatepec de Cañedo y Treyes les arrebataron el bicampeonato, en el último año de la década cincuentera consiguieron su segundo título, superando al León por solo 2 puntos. Pero eso no iba a ser todo, por supuesto. El campeonísimo comenzó su racha victoriosa consecutiva en 1960, pues llegaba al bicampeonato al conseguir 4 puntos más que el América, equipo que no era muy importante para entonces, pero entregaron fuerte batalla durante todo el año. La 60-61 también tuvo tatuada el nombre del Guadalajara, que de la mano de Chava Reyes, Jamaicón Villegas, Tigre Sepúlveda, Tubo Gómez, Héctor Hernández, Sabás Ponce y más figuras se establecían como los mejores de toda la nación, con 8 unidades de ventaja sobre el oro. En enero de 1962, de visita en Toluca, las Chivas se convirtieron en el primer y único equipo de la historia, al menos hasta el día de hoy, en conseguir la extraordinaria cifra de 4 títulos consecutivos, dejando claro quiénes eran los amos del fútbol mexicano, poquito antes del viaje a Santiago de Chile. Porque mientras los tapatíos se encargaban de barrer con todos sus rivales, la selección mexicana también sellaba su pase al Mundial. Antonio López Herranz, entrenador nacional en los últimos 2 magnos torneos, fallecía trágicamente el 29 de septiembre de 1959, debido a las mismas complicaciones pulmonares que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Fue por ello que el multifacético Fernando Marcos, que había sido jugador, árbitro y hasta cronista, tomaba el mando del seleccionado. Con gran experiencia al frente del Asturias, Marte, Necaxa, Toluca y América, el capitalino dirigió al tricolor solo en 3 partidos. 2 de ellos fueron contra Costa Rica, en amistosos jugados en ambos países.
México se llevó ese par. El tercero, con Marcos al frente, se disputó en Ciudad Universitaria, en lo que fue la primera victoria de resonancia mundial para nuestro fútbol. Fue contra Inglaterra, que hacía un tour por el continente americano. A pesar de abrir el marcador desde el tiro de esquina con la cabeza de Derek Evan, sufrieron de a montones con la altura y el calor de la Ciudad de México. Con la base de futbolistas que participarían en el Mundial, los dirigidos por Marcos supieron responder y aprovechar sus ventajas. Solo 12 minutos después del tanto inglés, el experimentado Raúl Cárdenas empató con el mismo método de rematar con la testa. El juego transcurrió con un equipo local volcado al frente, pero el de la victoria llegó hasta el 47, cuando Salvador Reyes partió la portería en dos, tras un pase raso de Alfredo del Águila. Despuesito se sintió un sismo importante que duró poco más de 2 minutos, aunque solo los periodistas lo sintieron, pues ni jugadores ni espectadores dieron cuenta de él. México vencía 2-1 a los inventores del deporte, que golpeadísimos en el orgullo iban a planear su venganza, que no tardaría mucho en llegar. A pesar de su racha invicta, Fernando Marcos decidió renunciar al combinado nacional, harto de la prensa, que le dio leña hasta cansarse, según sus propias palabras. Fue entonces que llegó un viejo conocido, el cada vez más polémico, pero también eficaz Ignacio Treyes. Don Nacho ya sabía lo que era dirigir a la selección, pues fue la mano derecha de López Herranza en el 58. Se dice incluso que desde entonces él era el verdadero jefe. De la mano del técnico multicampeón de liga, México fracasó en el tercer campeonato panamericano de fútbol, disputado en Costa Rica. De los 6 partidos disponibles, solo ganó el último contra los anfitriones. Aunque no todo fue malo, pues le arrebataron un empate a Brasil y las 3 derrotas fueron algo decorosas. Su último cotejo antes de las eliminatorias fue otro amistoso en Seúl, esta vez contra los Países Bajos, a quienes vapulearon 3-1. Ya más confiados, los pupilos de Treyes confrontaron la primera parte de la eliminatoria mundialista, la primera a nombre de la CONCACAF. Muchas rondas tendrían que superar, empezando con la ida y vuelta contra los Estados Unidos, ya que Canadá se retiró del grupo. El primer juego fue en Los Ángeles y quedó empatado a 3, con uno de Sigifredo Mercado padre y un par de Chava Reyes. En la vuelta se confirmó la paternidad sobre los gringos, que no nos ganaban desde esa repesca en Roma en 1934. 3-0 ganaba el tricolor, con goles del mismo Chivito Mercado, Reyes e Isidoro Díaz. Con eso avanzaron al grupo final, donde competirían con otros 2 países para avanzar. Perdieron primero 1-0 en su visita a Costa Rica, pero se desquitaron en la Ciudad de México metiéndole 7 goles a las Antillas neerlandesas, y luego se vengaron de los ticos con el 4-1. Después de esa nueva goleada, los dirigidos por Treyes se enfrentaron a una serie de 4 partidos amistosos en Europa. Vencieron a los Países Bajos antes de caer en Ostrava frente a Checoslovaquia, pero lo que sucedió en Londres fue una masacre. Los ingleses estaban ardidos por su derrota en la capital mexicana, por lo que decidieron tomar revancha en su mítico Wembley. Esa tarde Antonio Carvajal se lesionó y no pudo jugar, por lo que Antonio "el Piolín" Mota fue el guardameta que se devoró los 8 goles de los pies ingleses. Muchas fuentes actuales cuentan que ese día el peor jugador fue el jamaicón Villegas, y citan la famosa entrevista en la que dijo que extrañaba a su madre y que le urgía una birria. No obstante, en nuestra investigación pudimos constatar que ni siquiera jugó, por lo que nos queda de tarea averiguar quién fue el que inventó ese mito. Después de empatar a unos con Noruega, volvieron por fin a México. Su antepenúltimo partido eliminatorio fue de visita en Willemstad, Curazao, donde empataron a donas con las Antillas. 5 puntos fueron suficientes para calificar a la última ronda. Y es que la FIFA pensó que como el Mundial era en Sudamérica, la mejor idea era que CONCACAF solo tuviera medio boleto y se eliminara con un equipo de la CONMEBOL para ver quién viajaba a Chile. Fue Paraguay el rival, con todo y que no tuvo que pasar por ninguna otra clasificación para llegar ahí. El primer encuentro sería en la Ciudad de México y creó muchísima expectación. Las filas para comprar una entrada fueron larguísimas y generaron una muchedumbre fuera del Parque Asturias y las oficinas de la Federación, mientras las 2 selecciones entrenaban en Ciudad Universitaria para su duelo inicial. El día del partido, los guaraníes salieron ataviados con sus clásicas rayas rojas y blancas, mientras que México portaba el ya tradicional color verde. Aquel día debutaron Arturo Chairés y Carlos "el Charro" Lara, argentino naturalizado mexicano que rompió la liga de ese año, consiguiendo el segundo de sus 3 títulos de goleo individual. Paraguay pudo abrir el marcador, pero en su intento de tijera González pateó en la cabeza al jamaicón, por lo que todo lo que sucedió en esa jugada quedó anulado. Los sudamericanos jugaron en Seúl con todas las ganas de llevarse un empate a su capital, esperanzados de ganar allá. Sin embargo, el equipo de Treyes tenía el empuje de más de 100,000 almas y dominaron casi todo el partido. Mucho trabajo les costó llegar al gol,
pues fue hasta el 65 que Salvador Reyes empujó al fondo el centro que le mandaron desde la izquierda, después de tropezar. 1-0 lo ganaban los nuestros, cuando la ventaja bien pudo ser más amplia. No obstante, era suficiente para irse con las maletas llenas a Asunción esa misma noche. En el estadio entonces llamado Sajonia, Treyes lanzó su mejor cuadro, con intención de mantener viva la ventaja y calificarnos a una nueva copa. El partido fue difícil, bajo un durísimo calor y una fuerte humedad. La localía encimó a la defensa azteca, pero a decir de las crónicas, pocas opciones reales de peligro llovieron sobre el marco de Carvajal. 90 minutos de lucha fueron suficientes para conseguir el empate a ceros, que le daba la victoria y el boleto mundialista a la selección nacional. El público paraguayo fue muy amistoso con el Tri, que ese día se ganó a la primera de dos aficiones del sur que acabarían amando a nuestro fútbol. México demostraba que su nivel estaba, al menos, a la misma altura que el de los equipos secundarios de la Conmebol, además de arruinarle la pachanga a la FIFA, que convirtió a los nuestros en el cuadro que más partidos tuvo que jugar para poder calificar. Y es que mientras el equipo tricolor se jugaba su suerte rumbo al Mundial chileno, todas las confederaciones del planeta también se eliminaban para elegir a sus mejores representantes. La Conmebol, que perdió en Paraguay su oportunidad de contar con más naciones, se definió en juegos a ida y vuelta. Argentina hizo pedazos a Ecuador con un global de 11-3. Uruguay apenitas pudo eliminar a Bolivia con una victoria en Montevideo. Colombia llegaba a su primer mundial tras vencer en casa a Perú y empatar en Lima. Y Brasil ya estaba clasificado por ser el campeón vigente. Europa se dividió en 8 grupos de 3 equipos cada uno. Suiza y Suecia tuvieron que jugar un desempate en Alemania, en donde los helvéticos ganaron su boleto, dejando atrás al subcampeón del mundo. Francia también se perdió de la justa por la misma vía, derrotados ante Bulgaria, lo mismo que Escocia, que no abandonaba su mala suerte mundialista al ser derrotados por Checoslovaquia con 2 goles en tiempos extra. Alemania Federal, Hungría, Inglaterra, la Unión Soviética e Italia sí lograron clasificar de forma directa. Los grupos 9 y 10 fueron solo de 2 países, tras los retiros de Dinamarca, Austria e Islandia. La FIFA no se aburría de los repechajes internacionales, por lo que se le ocurrió la fantástica idea de cruzar a España y Yugoslavia con los ganadores de Asia y África. Marruecos se deshizo de Túnez en un sorteo, luego de no encontrar ganador en la serie de 3 juegos. Ghana venció a Nigeria y luego cayó con los marroquíes en la última ronda africana. Pero nada de esto sirvió, pues los españoles vencieron a sus vecinos del estrecho de Gibraltar, aunque con muchos problemas. En el oriente del planeta, Corea del Sur la tuvo fácil enfrentando a Japón, que solo hizo un gol por 4 del rival. A ellos les tocó jugar ante los durísimos yugoslavos, quienes con tanta experiencia no les dieron viada. 8-2 finalizó esa serie, por lo que se sellaban los 10 boletos europeos en tierras mundialistas. Luego de que Europa se agenciara las últimas 2 Copas del Mundo, América exigía que se regresara a la rotación impulsada por el ya fallecido Jules Rimet. Argentina creía que era la candidata ideal, considerándose uno de los 3 grandes del Cono Sur, junto a Uruguay y Brasil, que ya habían sido anfitriones. No obstante, encontraron rivales en Chile y Alemania Federal, que finalmente acabó desistiendo para evitar un boicot de los países del nuevo continente. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Raúl Colombo, entregó un discurso de 2 horas intentando convencer a los votantes. Podemos hacer el mundial mañana mismo, lo tenemos todo, recalcó muy firme. El comité chileno ya había hecho campaña en distintos países, defendiendo que podrían tener una infraestructura deportiva mucho mejor que la Argentina, apelando también a la crisis política y la violencia de su público. Fue por eso que la charla de Carlos Dittborn el 10 de junio de 1956 solo duró 15 minutos. Los resultados fueron avasalladores, con 32 votos para Chile, 10 para Argentina y 14 abstenciones. Se definió la próxima sede del campeonato mundial. La frase de Dittborn, porque nada tenemos, lo haremos todo, es icónica en el deporte andino. Tanto que se imprimió en los marcadores de los estadios, pues tristemente el dirigente falleció un mes antes de que arrancara el torneo. Muchas cosas nuevas ocurrieron en esta edición. Se compuso la primera canción oficial a nombre de los Ramblers, agrupación chilena que sigue en activo al día de hoy. El rock del mundial no podía ser más ad hoc para la naciente década sesentera. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. El balón también evolucionó. Se llamaba Crack y fue la última esférica que diseñó una pequeña compañía llamada Fabricantes Zamora, con sede en Santiago de Chile. Otro evento terrible ocurrió 2 años antes del campeonato. El 22 de mayo de 1960, un terremoto sacudió la ciudad de Valdivia con una magnitud de momento de 9.5, el más poderoso que ha podido medir la humanidad. En la catástrofe perdieron la vida cerca de 2.000 personas y más de 2 millones se quedaron sin hogar.
Muy buena parte del sur de Chile quedó afectada y se amenazó la Copa del Mundo. Pero el pueblo chileno se levantó de los escombros y alcanzó a cumplir con la fiesta. El 18 de enero de 1962 se llevó a cabo el sorteo sin más organización que la que pidieron los dirigentes. Lo más adecuado es que los 4 países grandes de Sudamérica jueguen en grupos separados, lo mismo que los más pequeños: México, Suiza, Colombia y Bulgaria. El resto se puede sortear libremente en los otros lugares, dijeron. Y así, con un menosprecio tras otro para los nuestros, se definieron los bombos para encuadrar a los pelotones. El primer sector quedó conformado por Uruguay, Colombia, Yugoslavia y la Unión Soviética. El grupo 2 fue para la anfitriona Chile, Alemania Federal, Suiza e Italia. A México le volvió a tocar el de la muerte, pues lo alinearon con Checoslovaquia, España y la potentísima Brasil. El cuarto y último grupo fue para Argentina, Bulgaria, Inglaterra y Hungría. Solo hubo 4 ciudades anfitrionas: Rancagua, Viña del Mar y Santiago, muy cercanas entre ellas, además de Arica, al norte y casi en la frontera con Perú. Luego de una intensa preparación, el mes de mayo fue de mucho provecho para Treyes y sus preseleccionados. El día 12 fueron recibidos por Adolfo López Mateos, que abanderó a Antonio Carvajal como el líder de la embajada tricolor. El presidente aprovechó la velada para conminar a los suyos a tener una buena participación, pues entre Cañedo, Televisa y el gobierno estaban muy interesados en llevar la Copa del Mundo de 1970 a nuestro país, tanto que el Estadio Azteca ya estaba en construcción y sería la joya de la corona para hacer babear a la FIFA. Aquel día también sostuvieron un amistoso ante Toluca, donde vencieron 4-2 con la participación de varios suplentes que buscaban un lugar en el roster final. 5 días después recibieron al club brasileño América de Río en Ciudad Universitaria. Esa noche se vivió un partidazo lleno de acción y peleas. El resultado final fue de 1-1, pero el diario Esto acusó de falta de profundidad y sobrado adorno en el combinado nacional. También fue la jornada en la que prácticamente se decidió la convocatoria definitiva, pues el doctor Ángel Matute le hizo saber al técnico que Jaime Belmonte debía ser baja por su condición médica, aunque no dio más detalles. Carlos Lara parecía recuperarse de una lesión, aunque tarde o temprano acabaría borrado del Mundial de Chile por decisión de don Ignacio. Misma situación de Héctor González Larrazolo. En nuestra cuarta participación consecutiva, Nacho Treyes y su auxiliar Alejandro Scopelli entregaron una lista de convocados bastante sólida. En la portería se encontraba el indiscutible Antonio Carvajal, que a partir de entonces sería llamado el Cuatro Copas, inédito para ese entonces, pero que se quedaría corto respecto a su próximo sobrenombre. Detrás de él se encontraban Antonio Mota y Jaime El Tubo Gómez, uno de los mejores guardametas de todos los tiempos en nuestro país, pero que siempre tuvo que vivir a la sombra de la Tota en selección nacional y observaría su segundo mundial desde la banca a los 32 años. En defensa repetía Jesús del Muro, mucho más experimentado que el jovencito dubitativo de 4 años atrás. Viajaban también Arturo Chaires, Ignacio Jáuregui, Pedro Romero, el Jamaicón Villegas y Guillermo el Tigre Sepúlveda, que tendría su revancha tras sufrir tantas lesiones en Suecia 1958. El último de los defensores era Raúl Cárdenas, que iba a cumplir su tercera y última Copa del Mundo, una como jugador de Puebla y las otras 2 representando al Zacatepec. En media cancha se encontraba Pedro Nájera, Antonio Jasso, Alfredo Hernández, Felipe Rubalcaba y Salvador Farfán. El ataque titular era casi todo de las Chivas. Salvador Reyes, Héctor Hernández e Isidoro el Chololo Díaz fueron los enviados desde Guadalajara. A su lado jugarían Mario Velarde, Guillermo Ortiz y Alfredo del Águila, otra de esas leyendas a las que el tiempo no les ha hecho la suficiente justicia. El penúltimo día de mayo, México iniciaba una nueva prueba mundialista, contra una viejísima conocida como Brasil, para no variar. Esta fue la tercera vez que nos encontrábamos con la verde amarela en Copas del Mundo, y tomaría 52 años para que se repitiera el clásico enfrentamiento. Nacho Treyes mandaba al campo del Estadio Sausalito a una alineación que no podía exigir más. Esa tarde en Chile, el equipo mexicano demostraría el inmenso crecimiento de sus jugadores, ganado con sus clubes en los torneos hexagonales y pentagonales. Brasil tenía en sus filas a muchos genios del fútbol, pero su par de ases se llamaban Pelé y Garrincha. Desafortunadamente, una lesión impidió al Rey jugar más juegos aparte de este, por lo que Manuel Francisco dos Santos tomaría la batuta. No obstante, ese día no podría ejecutar toda su magia, pues delante se le aparecía la mejor versión del Jamaicón Villegas, quien lo iba a detener en casi todas las acciones, como ya lo había hecho en un partido entre Guadalajara y Botafogo. Nomás de arranque, los vestidos de verde enseñaron su mejorada técnica individual, no tan exquisita como la de los brasileños, pero sí con control de balón, pases en corto y mucha asociación colectiva.
Isidoro Díaz ganó por izquierda e intentó centrar. La bola fue rozada y en su lentitud llegó a Héctor Hernández, que no supo cruzar. Garrincha no entendió qué hacer entre dos hombres y luego Chava Reyes cortó el campo en dos y se dio para su pareja en el ataque. El Chale Hernández se atrevió con uno y con dos recortes. Ya en resbalón mandó el centro, solo que uno de los varios campeones del mundo sobre la cancha voló para impedir el gol. Desde el primer saque de meta observamos que la Tota Carvajal no quería o no sabía despejar, quizá desconfiando de su juego de pies. Aunque México tenía calidad individual, su miedo escénico no siempre se podía eliminar. Garrincha ganó la primera por derecha, pero le barrieron bien. Después se devoró a Hernández y al jamaicón, pero el zurdazo de Pelé se fue a la zona de fotógrafos. El 4-2-4 de Brasil dejaba muchos espacios en media cancha, pero el 4-3-3 mexicano especuló durante todo el partido, sufriendo con la presión al borde del área. En lo que el jamaicón medio se aprendía los movimientos de Mané Garrincha, el amazónico le volvió a ganar, sin lograr algo importante. A Pelé lo jalonearon en la media luna, pero Didi no tuvo ideas en el tiro libre. Ya con el rebote le dispararon a la Tota, que voló muy bonito para quedarse con el balón. Luego se volvió loco y mandó solo a dos hombres a la barrera, aunque otra vez Didi se equivocó. El delantero de Santos condujo con la pelota botando, por lo que optó por disparar y falló por muy poco. Guillermo Sepúlveda se barrió con toda su furia, sacándola con limpieza. Garrincha cometió de nuevo, por derecha, pero fue en el centro donde la perdió. Otra vez el Tigre se tiró al suelo sin concesiones, salvándose del penal por haber defendido bien. Didi la mandó hasta su casa, para que Carvajal dejara sentado en video este método rarísimo donde su lateral le devolvía la esférica, para que ya de aire la mandara a volar. Pelé es un hombre que escribe sinfonías inspiradas en cada lance, en cada momento. Los sudamericanos ya eran los dueños de las acciones, aunque no sabían cómo concretar. México intentaba agarrar la bola, pero dudaban cuando no debían y perdían las chances. La más clara para el elenco de Treyes nació con una perfecta triangulación entre Chava Reyes y Alfredo del Águila, que dribló con genialidad y buena suerte por derecha. Pero Héctor se apresuró e intentó definir de una y se la regaló a Yumar. Cerca del 20 México se salvó de un penal que parecía muy claro, pues Villegas se barrió con los tacos de frente, pero el árbitro Gottfried Dance nos hizo un parote. La defensa nacional seguía con ganas de no dejarse, marcando con fuerza de a 2 y de a 3 hombres, pero dejaron entrar a Babá, que debió anotar el primero, aunque su cabezazo se quedó guardado en los brazos del portero de León. Del Muro, mucho más maduro que en Suecia, impedía las llegadas de Zagallo y Sepúlveda se batía en duelo junto a Cárdenas, en una de las líneas defensivas más importantes de nuestra historia en mundiales, si le sumamos al jamaicón. En otra falta provocada por Nájera, la Tota se vio más bravucona al poner un solo compañero de disque barrera, y Pelé casi le hace ver su suerte con un cañonazo al travesaño. Del Águila otra vez hizo gala de la magia en sus tacos, pero Hernández no le correspondió por tanto nervio. Después de un foul que México no supo aprovechar, los de amarillo y azul se desdoblaron a velocidad, pero Babá no pudo batir al Cuatro Copas, tragándose sus envalentonadas palabras de días atrás. A continuación llegó nuestra respuesta, pero las conducciones largas nunca terminaron en tiro a portería. Garrincha ya se iba hasta el fondo, pero Villegas le presentó las suelas, para que luego Jasso se atreviera a robarle a Pelé en 2 ocasiones. De esa jugada nació el siguiente ataque del Tri, que sin embargo Chava Reyes no supo definir, como lo habría hecho en cualquier campo de nuestro país. Sin pausa, el patizambo extremo brasileño regateó a su chaparro marcador, pero llegó muy cansado y apenas tocó el balón para que Carvajal se quedara con él. La Seleção estaba desconcertada con la férrea marca azteca, sobre todo en los costados, que contenían todo lo que hablara portugués, pero también en el centro, donde la Tota era el líder principal. Confiadísimos los mexicanos tocaron en corto por toda la cancha hasta llegar al área contraria, solo que se les acabó el gas y en nada quedó. La que sí llegó a buen puerto fue el cabezazo de reversa del Melón Reyes, provocando la porra mexicana, que como se vio desde 1950, ya seguía con muchos ánimos al equipo tricolor. Jasso se encontró solo por la banda, pero tampoco supo qué hacer. Los brasileños entraron con una buena pared y otra vez Jesús del Muro le hizo los honores a su apellido. Antes de finalizar el primer tiempo, México monopolizó el balón crack, pero no encontraban soluciones para mandarla a guardar. Edson Arantes la envió a las nubes, ya desesperado, y justo antes del pitido intermedio. La primera fue para Pelé, aunque la Tota se quedó con ella, a pesar de que la orientación del estadio era pésima y le reventó el sol en la cara durante toda la segunda mitad. Del Águila se caló a la distancia, chueco. Todavía la saga se impuso con categoría antes de la faena del Chale, que se fue a la esquina.
De ahí salió poquito peligro, expulsado por los brasileños. El 10 de la Canariña reventó la de Gajos, pero Carvajal aguantó estoico en 2 tiempos. Reyes volvió a conducir desde atrás, abriendo finalmente a Del Águila, que tiró de parte externa hacia el fondo del campo. La enésima embestida brasileira fue detenida por la enésima barrida de Sepúlveda. Y luego Sito creyó que su derecha le iba a hacer caso, pero no fue así. Garrincha volvió a aparecer después de un buen rato, pero el jamaicón lo volvió a borrar. Con mucho infortunio, fue el mismo Villegas el que cometió un error de control en un balón retrasado. Situación aprovechada por el rey del Fuchibou, que se dio a Mario Lobo Zagallo, que se tendió una palomita para por fin vencer a la Tota Carvajal. 56 minutos soportó México y su gallarda defensa, que terminó por caer solo porque Pelé era Pelé y nada más. A pesar de todo, el equipo de Nacho Treyes intentó aproximarse, fallando esta en los pies del Chololo Díaz. No obstante, los campeones del mundo eran mucha pieza y no tardarían en duplicar la ventaja. Faltaba ejecutar el equipo. Este grito que ustedes escuchan es porque en este momento llega al estadio la noticia de que ha caído el segundo gol de Chile contra Suiza. Luego del gol del anfitrión, Villegas retuvo la pelota entre sus piernas y el nazareno señaló el tiro indirecto, pero ningún amazónico la pudo aprovechar. Newton Santos zapateó con chanfle y Don Antonio expulsó con todo y el serpenteo. Ya cansado, Raúl Cárdenas tacleó a Pelé, aunque a balón parado el joven genio la entregó. Ya con nulas ideas al ataque y con las piernas a tope de uso, los mexicanos solo podían admirar las ráfagas del histórico futbolista. Jasso ganó tras una falta, pero él también cometió una y su disparo ya no contó. Ahí cayó el único gol de Pelé en ese torneo, luego de esquivar a medio país y meterle la uña al balón, soportando incluso el jaloneo de Cárdenas. 2-0 se ponían los cartones, lo que mantenía intacto el orgullo brasileño y ponía la nota de realidad encima de las cabezas mexicanas, que sin embargo se rehicieron y jugaron los 17 minutos restantes con la frente en alto. Garrincha se llevó por última vez al jamaicón y centró a Pelé, que remató muy lejos de su leyenda, cancelando el tercer gol. Zagallo entró solo por izquierda y centró fuerte, pero el despeje no concretado del Tigre amagó al mejor amazónico, que no pudo empujar. Del Águila intentó un último chispazo de velocidad y regate, pero Sósimo le dio de comer patada, dejándolo medio rengo. El cuadro nacional se hizo de la redonda y rodeó el área brasileña, pero nada logró ni en jugada ni de tiro libre indirecto. La última de peligro verde fue un triple cabezazo finalizado por el Tigre Sepúlveda, que fue muy débil hacia el marco, y Yumar no lo dejó convertirse en el primer gol de México contra Brasil en Copas del Mundo, que, spoiler alert, todavía sigue sin llegar. Babá la mandó fuera con la testa y Didi seguía con la mira chueca, rematando horroroso. Zagallo también tuvo la suya, pero el Sordazo se encontró de frente con uno de los mejores porteros de la historia de este país. En términos defensivos, los nuestros jugaron muy bien, pero el titubeo de Villegas y luego el cerebro de Pelé fueron suficientes para darle los 2 puntos a Brasil. En ataque, sin embargo, había muchos temas por pulir, pues se repetían las deficiencias de creación y definición que tanto nos habían acechado desde el Mundial de 1950. Amargamente, en el segundo partido tampoco se iban a corregir. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. La derrota no caló tan profundo como los errores propios, y Treyes no estaba tan molesto, y parecía satisfecho por lo demostrado sobre el césped de Viña del Mar. Pero seguramente el elogio más importante salió de la boca de Pelé, que aplaudió el crecimiento del fútbol mexicano y deseó que tuviéramos más suerte para seguir en el Mundial. Al otro día asistieron como espectadores a la derrota de España frente a Checoslovaquia, misma que les rellenó el tanque de ánimos, pues los ibéricos mostraron muy, pero muy poco, a pesar de su plantilla millonaria. Los que también andaban muy confiados eran los periodistas españoles, que en sus diarios escribían líneas y líneas hablando pestes de nuestro fútbol, ese que nomás podían observar cada 4 años, y ya con eso creían que lo conocían a profundidad. En los entrenamientos previos, Jáuregui suplía al jamaicón en el posible cuadro titular, aunque nada indicaba que Villegas no fuera a ser considerado, a pesar de que los periódicos mexicanos lo acusaban de una profunda nostalgia que le habría hecho disminuir en su nivel. La noche del 1 de junio, la Embajada de México en Santiago ofreció una noche de fiesta a la que asistieron los seleccionados, pero su chaperón Nacho Treyes impidió la desvelada de sus muchachos, en una decisión afortunada y opuesta a lo de 1950, en donde el alcohol hizo mella en los mexicanos.
Después de una corta espera, llegaba el segundo partido de grupos para el combinado azteca. Enfrente se aparecía España, que durante décadas fue conocida como la mejor de todos los tiempos, aunque solo ganaron la Eurocopa de 1964. Paco Gento, Luis del Sol, Luis Suárez, Joaquín Peiró y Ferenc Puskás eran sus más relucientes estrellas. Por cierto que el húngaro, que había representado su país natal en 85 ocasiones, obtuvo la nacionalidad en el 61 y pudo jugar con España. Esto provocó que la FIFA prohibiera los saltos de un país a otro, así como así. Arrancaba el partido con México otra vez sintiendo el sol en la espalda. En efecto, el jamaicón Villegas fue sustituido por el gallo Jauregui, probablemente porque al técnico no le gustó ese error que tuvo contra Brasil. España empezó furibunda, pateando portería lo más pronto que pudo. México trataba de ser más cadencioso, con toques cortos sencillos y este cabezazo de Reyes que se fue por encima. Peiró ingresó a toda máquina en el área, tirando de derecha a la colocación de Carvajal, que recostó tranquilo. Del Muro y Gento se encontraban por primera vez en el juego, ganando el mexicano. Pachín quiso de parte interna, pero faltaba mucho más para vencer a la Tota. Hernández y Del Águila se combinaron para el primer tiro verde, sin fuerza. En el contraataque Gento hizo lo que mejor sabía, y con el polvo como estela atrasó a Puskás, que se topó de frente con la defensa central antes de que Paco rematara fatal. Otra vez Del Muro acrecentaba su historia robando a Gento en 2 ocasiones, para después observar a Carvajal tardarse en salir a cortar. Luego el húngaro subcampeón del mundo filtró precioso al zurdo extremo, quien no supo apuntar al marco. Pedro Nájera se sumó al ataque, pero su tirito fue un regalo envuelto para Carmelo Cedrún. Se volvió a aproximar la roja con bonito fútbol, pero la saga estaba intratable. A partir de ese momento el balón amarillo-naranja fue poseído por los pies mexicanos, aunque otra vez se dedicaron a bascular por todo lo ancho y no por todo lo largo, facilitando las tareas del rival. En la descolgada española, otra vez Chucho Del Muro se presentaba como el mejor en el campo, y al 20 llegó una buena para Héctor, que sin embargo no pudo controlar con el pecho y la entregó a Carmelo. Pero si hubo una clarísima fue la de Chava Reyes, que continuaba con su mala definición, pateando en extremo abierto. Puskás jugando de pared y don Jesús Del Muro, natural de Guadalajara, Jalisco, República Mexicana. Hernández trazó al costado para Jasso, que controló y disparó, pero otra vez con cero potencia. Nájera le robó hermoso a Suárez y luego tocó de taquito, en una jugada que finalizó en el zapatazo del Peque Díaz. Verdaderamente México estaba jugando mucho mejor, solo que el marcador no se quería mover. Por fin se escapó Gento en su banda, pero el testarazo fue malo, igual que el de Puskás instantes después. La lucha en medio campo empezó a reinar y las redes estaban inmóviles. Muchachos mexicanos como que no se atreven todavía a soltar todo lo que tienen de fútbol, y que es bastante además. España volvió a probar con la zurda del futbolista Magyar, en lo que México toqueteó hasta la esquina para que volara un centro al que Reyes no supo llegar. Héctor Hernández terminó con tiro de diestra, también chueco. Otra vez Gento centró a Luis Suárez, pero el Balón de Oro en 1960 no logró hacer su gol. Luego Vergés se metía como la lluvia, pero el gallo se atravesó muy bien. Al 36 los europeos tomaron su segundo aire, pero la Tota Carvajal achicó enérgico para salvar a su país. Ustedes están oyendo el comentario del público, el nuestro sobra. Una pequeña pausa para mencionar la posición del portero mexicano en todos los tiros de esquina, pegadito a su segundo poste. Suárez condujo por derecha y tocó filtrado a Vergés, que se vio impedido por las barridas de Cárdenas y Jauregui. Antes del descanso, Pachín y Héctor se trenzaron un poco, pero la caballerosidad de la época se impuso entre los dos. Si el primer achique de Don Antonio fue muy bueno, el segundo fue espectacular, porque se le apareció como bólido a las piernas de Vergés, que nomás esquivó aterrorizado. La ultimísima arremetida también fue española, con 3 disparos que rebotaron de un lado a otro y terminaron en el regazo de Carvajal. Parece ser que los cronógrafos de Yugoslavia y los cronógrafos de México funcionan a razón de 60 segundos por minuto. Después de los 15 reglamentarios, el árbitro Branko Tesanic pitó el reinicio y la primera de peligro fue de Puskás, que tiró mal. De inmediato Vergés se combinó con Peiró, pero el Atlético de Madrid se congeló frente a la Tota, que pudo contener a su izquierda. Luego Puskás reventó las costuras del balón y apuró al cancerbero mexicano, que dejó rebote, pero Del Muro la mandó a volar. Al 51 el 4 copas también voló, pero para sacar a córner un zapatazo de Peiró. De nuevo España era insistente en sus llegadas, desesperados por conseguir un gol, pues de no ganar quedaban eliminados de la Copa del Mundo. Una vez más se aproximaron por derecha para que Del Sol disparara, solo que el del suéter negro la detuvo con una elegancia de época.
Finalmente México respondió en nombre de Chava Reyes, que hizo dudar a Carmelo. Luego el ídolo del rebaño sagrado robó para internarse a la caja, pero se ofuscó y se la arrancaron del pie. Martí Vergés la bajó tras un rechace, aunque el 50º tiro ibérico fue propiedad de nuestro portero. Corría el 57 cuando el gallito cambió de juego y el globo le cayó del Águila, quien desbordó y centró pasado a la llegada de Reyes, que tocó a la cabeza de Hernández. Aunque el Chale le ganó por arriba al arquero, el maldito travesaño de madera nos negó el primer gol de la Copa, y luego ya nadie la pudo empujar. Amigos nuestros, los he dejado a ustedes saborear esta jugada y ustedes han visto que no ha caído el gol contra la meta de España por verdadero milagro. Les confieso a ustedes que esto es la primera vez en mi vida. En mi vida es la primera vez que ante una jugada me quedo sin saber qué decir. Enfurecidos los españoles se aproximaron también con la testa, pero tampoco pudo ser. Hernández hizo el trompiño y se dio al Chololo, que centró raso y casi perfecto a Chava, que ni barriendo se alcanzó a llegar. El equipo mexicano sacaba a la luz ese tremendo fútbol que guardaban en las piernas, pero que sus corazones no les dejaba fluir. Era su momento más dulce, adelante y atrás, mientras que los dirigidos por Helenio Herrera no sabían cómo continuar. Del Muro envalentonado se sumó al ataque y disparó horrible, tanto que le salió centro, mal rematado por su delantero. Afortunadamente en defensa el joven Chucho se crecía más y más. La técnica del saque por poco le sale mal a la Tota, pero Jauregui lo salvó. Puskás quiso vender esto como falta, aunque por suerte el yugoslavo le dijo que no. En un córner Carvajal supo cortar saltando media tortilla y más tarde Cárdenas nos regaló una pizquita de su talento, que hace recordar a un zamorano que nació 17 años después. El Chololo Díaz la arrastró un momento y ya no quiso esperar, reventando la pelota muy al costado. La falta de malicia deportiva se notó en este balón parado, en el que pudieron cobrar pronto y madrugar, pero todo acabó en nada. Otro intento fue el de Salvador Reyes, que se encontró con 100 piernas y luego con las manos de Cedrún. Ahora sí, a velocidad, Paco Gento venció a Del Muro, pero Sepúlveda hizo el relevo y se barrió con todo y su mexicanísimo bigote. Ahora de izquierda, el húngaro quiso, frustrándose cada vez más con la actuación de Antonio Carvajal. El cansancio y el sol nuevamente eran los enemigos aztecas, que casi son acuchillados por su capitán, que se quedó tendido mientras sus compañeros ansiaban líquido y el nazareno le surgía a reanudar. Después del tiro de esquina, Héctor la llevó hasta el área rival, pero se le cansó el caballo y tras su recorte el disparo se chorreó. Del Águila mandó un centro que se desvió para que Carmelo le pegara tremendo puñetazo. En ese cobro cayó otro cabezazo mexicano que tristemente se marchó hacia arriba. Al 75 los españoles se volvieron a aproximar y como si fuera disco rayado, Carvajal abrazó. Hernández recibió otro pase perfecto de Reyes, pero sin cansarse de fallar, la terminó fatal. En la siguiente jugada, Luis Suárez bombeó la llegada del cañonero número 14, pero el gol fue anulado por el Línea, que mágicamente lo vio desde su posición en la esquina. Imposible descubrir si fue o no fue, solo habrá que creerle al cuerpo arbitral que dirigió 6 décadas atrás, aunque es importante recordar que en ese entonces todavía se necesitaban 2 rivales por delante para no estar en fuera de lugar. El 7 pulmones Nájera robó en propia zona y tocó a Díaz, quien se volvió a acelerar y sacó un zurdazo de terror. Peiró hizo lo propio, quizá resignado a que no iban a poder con nuestra defensa. Solo 10 minutos faltaban para obtener un punto de oro y eliminar a España. A Hernández le reventaron el balón en los testículos y se quedó tendido, para que observáramos un poco más el juego limpio español y atendieran al lastimado. Justo ahí las cámaras captaron a Treyes, que entró a dar indicaciones con tremendo porte, en lo que el Chale salía con piernas de Bambi. No recupera bien Héctor Hernández y ustedes ven que lo van a sacar. El segundo lesionado fue Jasso, al que se le vio renqueante después de un último sprint. Con 2 hombres disminuidos, el tricolor nomás tenía que aguantar 300 segundos. Lo intentaron tomando la bola, aunque el drama acechaba en la cancha del Sausalito. Justo antes de la desdicha, Héctor Hernández pudo escribir su nombre en el libro de las más grandes leyendas de la selección nacional, pero con muchísima desgracia zapateó de lágrima, salada como el mar, que iba a derramar poquito después. Un tiro de Del Águila consiguió otro córner. Nacho Treyes corrió como loco para pedir un cobro corto, para que España no lo ganara. El del Toluca sí le hizo caso, pero la entregó a Del Sol, que primero controló con la mano, y luego tocó a la galerna del Cantábrico, que navegó con las velas desplegadas y el viento a favor. 3 mexicanos lo pudieron tumbar en el camino, pero a ninguno le dieron ganas de faltarle el respeto al deporte, y Gentos entró. El Tigre quiso despejar, solo que se la dejó servidita a Joaquín Peiró,
quien finalmente hizo el gol. Cuidado! Ahí está el gol. Ahí está el gol. La frustración y el coraje invadieron toda la humanidad de Antonio Carvajal, que se revolcó encabronado mientras Suárez parecía consolar a Cárdenas. Esta imagen de la Tota se sumaba a todas las que hemos repasado en esta serie de México en Mundiales, pues el capitalino sufrió y sufrió cada 4 años, porque a pesar de ser un bastión de la selección, algo siempre pasaba que le arruinaba la actuación. Entre lágrimas, pero muchas ovaciones, se marchó el veteranazo 4 veces mundialista. Orgullo mexicano al que todos los amantes del fútbol debemos de recordar por siempre y nunca jamás dejar que su memoria se desvanezca en las sombras del pasado. México perdía así su segundo juego y con ello quedaba eliminado de la Copa del Mundo. El trago amarguísimo se quedó atorado en las gargantas de los seleccionados, ya que consideraban que debieron ganarlo sí o sí. Mucho se habló de la falla arbitral en los días siguientes, pero con el paso de las décadas esa idea se borró y solo quedó en el recuerdo el fugaz contragolpe español. A pesar de que en su camino a la concentración las calles chilenas no paraban de aplaudir la caravana, el Tigre Sepúlveda declaró: mientras sigamos aguantando sin hacer goles, solo habrá derrotas honrosas. Su entrenador también habló: desgraciadamente una indecisión echó por tierra todas nuestras esperanzas. La victoria española es justa porque hicieron un gol. Pudo hundirse el ánimo nacional y caerse directo al inframundo, pero los días de descanso funcionaron para reflexionar y levantar la cara. Raúl Cárdenas otorgó una fuerte entrevista en la que dio duro a sus delanteros. Nuestra defensa ha respondido, pero cayó vencida porque la delantera no supo dar el apoyo necesario haciendo un tanto. Frente a Brasil y España jugamos de igual a igual y muchas veces superamos. Por desgracia acertaron una vez y nos vencieron. Si esas palabras salieron de la boca del capitán en 2022, sus compañeros seguramente lo acabarían repudiando por humillarlos públicamente. Pero en 1962 el efecto fue contrario. Para conocer la actualidad de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y todas nuestras embajadoras en el extranjero, solo hay un canal en YouTube. En Cancheras publicamos 3 videos a la semana con los resúmenes de los partidos de cada jornada, reportajes de color, noticias, fichajes y los perfiles de las jugadoras para que te empapes de todo lo que necesitas saber. Encuentra el link en la descripción de este video, suscríbete a Cancheras y no te quedes fuera de la fiesta del fútbol mexicano femenil. 7 de junio fue la fecha marcada para el tercer y último partido de México en latitudes chilenas. Ese día la Tota Carvajal cumplió 33 años, una edad fantástica en estos días, pero de gente mayor en el fútbol de los 60. Los jugadores checoslovacos le honraron con un ramo de flores y muchas felicitaciones junto a su portería, aunque después del volado entre los capitanes Cárdenas y Ladislao Novak tendría que cruzar toda la cancha para jugar del otro lado. Solo hubo un cambio en la alineación. Alfredo Hernández entraba a ella en lugar del lesionado Jasso. Por cierto que fue la segunda vez en la historia que el combinado nacional usaba uniforme alternativo en un mundial. La de 1950 fue esa prestada de rayas blancas y azules, pero la de 1962 sí era la propia, con el característico color granate que nos identificó en las primeras 3 Copas Jules Rimet. Checoslovaquia ya estaba calificada a la siguiente ronda gracias a su victoria sobre España y el empate a ceros con Brasil. Solo requería golear a México por 3 goles de diferencia si quería quedarse a jugar en Viña del Mar y no trasladarse hasta la ciudad de Rancagua. 30 segundos tardaron en abrir el marcador. Luego de que Sepúlveda entregara el balón, Josef Masopust la llevó sin presión y filtró a Václav Smasek, quien la punteó por debajo del portero. Bueno, la cosa ha sido terrible, ya saben ustedes, todavía no nos habíamos dispuesto ni a tomar en cuenta la jugada y avanzó el número 14 y nos hizo un gol totalmente de sorpresa. Un golpe tras otro recibían los nuestros en Chile 62. Todo indicaba que los dioses del fútbol jamás iban a favorecer a los nuestros. Pero ese día el cielo se abrió y un destello de magia iluminó al equipo de Nacho Treyes. Primero sufrieron la intentona de Striviani, que ya no pudo con la Tota. Los centroeuropeos eran más toscos y verticales que los rivales anteriores, aunque se arrimaban cada vez con menos peligro. El Fello tuvo su primera del mundial con este bonito sombrero que acabó fatal. Carvajal se tuvo que exigir un poquito para colgarse del balón en el ángulo, y luego volvió a abalanzarse sobre los pies de Adamek. La defensa azteca robó en la sonrisa del área y Díaz comenzó el ataque pasando a Héctor, que trazó Hernández. El habilidoso ganó una falta al borde que acabó en el muro de carne, pero anticipaba la reacción de los guindas. La jugada fue preciosa. Jauregui y Nájera controlaron para México. Reyes recogió en su campo y tocó para Fello Hernández, quien la movió para su tocayo de apellido,
que dribló y retrasó para el nuevo quiebre de Chava. Héctor tuvo que abrir hacia Del Águila y luego disparó tras la devolución. La pelota rodó hasta la llegada de Isidoro Díaz para acabar en el fondo de la red. 10 toques sin oposición del rival, que se convirtieron en el primer gol mexicano. Y también en el primero que recibieron los checoslovacos en esa copa. Pero esa historia no terminó ahí. Usted ha visto al Peque Díaz anotar después de una jugada extraordinaria y todo el estadio es una sola ovación. Los blancos respondieron pronto con un tiro centro de Striviani que la Tota voleó. Los latinoamericanos ya estaban a punto de turrón, controlando la bola con la calidad que los cronistas de esos días exigían como normal. Scherer tiró muy aguado, a diferencia de Masek, quien ahora sí hizo brincar a Carvajal. Poco después volvió a calarse y volvió a toparse con el señor cumpleañero. Esto no es un guardameta, esto es un prodigio del fútbol. Fello demostró por qué entró al quite tocando a Del Águila, quien se dio al Melón Reyes, para que por fin viéramos algo de sus evasivos movimientos y un disparo medido, pero no colocado. A Héctor le metieron patadón, pero nada se marcó. Otra vez el 8 de calcetas rayadas probó, sin éxito. Parecía que no creían poder vencer a nuestro portero, que todo lo que venía a llegar lo agarraba sin sudar, y las que no eran para él las empujaba con la pura mirada. Tuvo que volver a manotear en otro mal centro que se quería envenenar. Cuando más parecían ellos tomar confianza, Masopust quiso salir en un movimiento hábil, pero su soberbia le hizo perder con Del Águila, que paredeó con Alfredo Hernández y definió con pata zurda a primer poste. Un golazo que significaba la remontada nacional, y por primera vez en toda la historia, México se ponía en ventaja en un partido mundialista. Épico, claro está. ¡Gol de Del Águila! Bonito disparo con la izquierda de Alfredo Del Águila. Y el marcador se pone México 2, Checoslovaquia 1. No olvidar que Checoslovaquia iba a ser el próximo subcampeón del torneo, por lo que sus jugadores se quedaron perplejos y la desesperación les inundaba la nave gota por gota. Sin embargo, la defensa de Treyes iba a responder a la altura de las circunstancias. Jugar contra el marcador no es fácil y a un equipo que en 2 partidos no le habían hecho un gol, en 32 minutos le han hecho 2. Y 2 además inobjetables. Luego se encendieron las cabezas europeas, que veían cualquier movimiento como una agresión y sus ideas eran un desesperado grito de auxilio, aunque tuvieron esta más o menos cercana. El código postal de los nuestros ya estaba a plena luz del día, explotando el ánimo checoslovaco. Así se le fue apagando la vida al primer tiempo, con pocas de peligro y muchas de falta, pero con las emociones a tope. La última mexicana también fue con un robo y bonita combinación, pero el último toque fue malo. Poco más se observó antes de que el árbitro sueco silbara la pausa. Ya en el rearranque, México se iba a encargar de mantenerse arriba en el marcador. Scherer trianguló correctamente con un compañero y cañoneó, pero a la posición de la Tota. Luego Adamek se aproximaba sin marca, pero el Tigre se barrió como siempre acostumbró y luego del muro se inventó ese taconazo de otro siglo. En nuestra primera llegada, Hernández filtró hermoso a Del Águila, pero Poplujar salvó tiempista. El miedo de perder con un equipo que ellos consideraban inferior ponía locos a los de la UEFA. Eso, sumado a los toquecitos sencillos y a la saga azteca, dejaba observar a los pocos afortunados espectadores la mejor versión de México en muchísimos años. En esta llegada un árbitro más estricto pudo marcar penal de Sepúlveda, pero no se concretó. La que sí finalizó fue una cabeza rival que rozó la madera, y luego otra intentona que el número 1 aguantó en 2 tiempos, para luego cortar perfecto un centro bien peligroso. Luego el Chololo quiso inventar la mano de Dios, pero no alcanzó ni con los 2 brazos en alto. Otra vez Adamek tiró, aunque ya sin mucha fe. Instantes después Héctor se preparó para el derechazo, pero le botó en el irregular pasto y se fue a las nubes. Cerca del 70 voló otra vez el crack a la posición de la Tota, que la tomó en el aire y luego fue empujado por Andrei Kavzak, quien exigía el gol, pero le entregaron el foul. Era muy claro que a México ya no le iban a hacer daño, pues el manejo de juego era cadencioso y consciente, sin corretear al enemigo, que ya sudaba la gota gorda ante la férrea marca defensiva. Reyes tuvo un nuevo escopetazo que se le atoró en la culata, en lo que los checoslovacos seguían extraviados, buscando faltas donde no había tal. Masek tiró a balón parado, pero nada de nada le salía bien. Fello robó en la esquina del área para tocar al centro, pero Del Águila desperdició la gran pantalla del chale. Después le enterró un caballazo a Masopust y luego le quiso ofrecer disculpas, aunque no se las aceptaron. Bien jugado por Sepúlveda y Masopust dispara yéndose la pelota muy alto. Están desesperados los checos. Esta voz que narraba las incidencias era la del mismísimo Fernando Marcos,
quien tras dejar su puesto en el banquillo del tricolor fue fichado para relatar a sus exdirigidos, demostrando con su genuina emoción un profundo amor por el fútbol mexicano. En el último tramo de juego cayeron 2 hombres nacionales por sendos patines y se generó una pequeña melee, quizá con el colmillo que nos faltó contra España. Para no aburrirse, los fotógrafos se metieron al campo e hicieron su chamba de cerca. Alfredo del Águila se levantó disque cojeando y la reanudación también la ganó el equipo de rojo. Otra vez el mismo jugador fallecido en 2018 condujo sin oposición y tocó a Héctor, cuyo último pase no llegó al pique. En el rebote del Águila se dio la vuelta y disparó al regazo de Cruyff. Corría el minuto 90 cuando los europeos pidieron una mano dentro del área, que tal vez pudo ser, pero Dens no la pitó. De inmediato el Gallo Jáuregui se sumó al ataque para disparar en 2 ocasiones, provocando una mano del defensa Jan Lala. Sin dudar el árbitro silbó y le entregó al Chale Hernández la oportunidad de resarcir todas sus fallas en la competición. El histórico delantero de las Chivas cobró perfecto. Su celebración demostró que se lamentaba de no haber clavado las que tuvo contra España y Brasil. No obstante, se hallaba por fin la primera victoria de México en las Copas del Mundo. Con muchísimo orgullo, el cuadro de Treyes se metía en la historia, pisando el siguiente escalón hacia lo que pareció un futuro brillante, aunque los tropezones continuarían a la orden del día. Y México no obtendrá absolutamente nada ni nadie que le pueda quitar esta victoria que tan legítimamente, con tanto trabajo, tan arduamente ha conquistado, a base de organización, de tenacidad, de remontar un marcador adverso en el primer minuto, superando todas sus dificultades físicas frente a estos corpulentos jugadores checos, a base de calidad, a base de malicia, de entusiasmo, de cooperación mutua, han logrado darle, porque ya no hay quien nos lo quite, han logrado darle a México esa victoria tan soñada, tan anhelada en tantos y tantos años de lucha. Ya solo queda para la fantasía cuál hubiera sido la suerte del combinado azteca en caso de avanzar a cuartos de final de ese mundial, jugado tan defensivo y violento. Del grupo 1 avanzaron la URSS y Yugoslavia. Ambos se toparon en un encuentro brutal, en donde el soviético Eduard Dubinsky recibió una patada que le rompió la tibia y peroné. Fue tan dura que los propios compañeros del agresor, Mohamed Mujic, expulsaron a su compatriota, pues el árbitro ni falta marcó. Eduard pudo volver a las canchas, pero esa lesión no fue bien tratada, y todo derivó en un cáncer por el que le tuvieron que amputar la pierna. Con 34 años, una infección en el muñón le provocó la muerte al pobre Dubinsky. En el segundo pelotón también se vivió un partido que pareció más pelea de box. Chilenos e italianos chocaron y olvidaron la caballerosidad en el fútbol, pues se repartieron patadas y puñetazos al por mayor, en lo que ha sido considerado uno de los cotejos más violentos de la historia del deporte. Los anfitriones avanzaron junto a Alemania Federal, que lideró su sector. Como ya repasamos, los nuestros fueron superados por Brasil y Checoslovaquia, nación que siempre sí tuvo que viajar a Rancagua para su cuarto partido. Bobby Charlton y su Inglaterra se disputaban el pase en el último juego del grupo 3, donde Hungría ya estaba clasificada. Tras el empate a ceros quedaban igualados en 3 unidades, pero gracias a que la FIFA instauró la diferencia de goles, se ahorraron el partido de repechaje y los de la isla avanzaron a los cuartos de final. Tristemente en esa fase no pudieron con la Brasil de Amarildo y Garrincha, los 2 líderes morales que sustituyeron al lesionado Pelé. Por cierto que ese fue considerado uno de los mejores juegos del torneo, junto con el de México contra España. Chile se deshizo de la URSS con un golazo de Rojas que esquivó la mano de la araña Lev Yashin, en el que pudo ser el sendero mexicano. Scherer y Checoslovaquia le ganaron relativamente fácil a Hungría para seguir avanzando. La última semifinalista fue Yugoslavia, que se tardó 86 minutos en superar a Alemania con un zapatazo de Radakovic. En un duelo de 2 países hoy disueltos, Checoslovaquia goleó a los yugoslavos, que lo empataron al 69, pero en los últimos 10 minutos recibieron 2 más y se quedaron en el borde de la final. Esa a la que sí accedieron los brasileños, pues los dobletes de Babá y Garrincha acabaron con las esperanzas del local, que soñaban con levantar la copa. Ese día el regateador por excelencia fue expulsado, pero mágicamente la FIFA decidió perdonarlo por su buen comportamiento durante el torneo. Chile sí tuvo su premio de compensación, ganando 1-0 a Yugoslavia en el partido por el tercer lugar. El último juego de la Copa Mundial ocurrió el 17 de junio de 1962. Nuestro viejo conocido Masopust abrió el marcador por debajo de Yumr, pero Amarildo sorprendió a Cruyff con un izquierdazo a primer palo. El mismo artillero de 23 años recortó con mucho yogo bonito y picoteó para la llegada de Zito, quien remató para firmar el segundo. La puntilla fue del serbio Babá, aprovechando un funesto error del guardameta rival. El delantero se consagró como el primer jugador en anotar en 2 finales mundialistas.
Brasil iluminaba así la segunda estrella sobre su escudo, confirmándose como un nuevo bicampeón, igualando lo conseguido por Italia en el 34 y 38, además de equiparar en títulos a Uruguay. La selección mexicana se quedó algunos días en Chile para disfrutar el amor que el pueblo andino les entregó, además de pasear y hacer compras en la ciudad. Visitaron una cárcel en Viña del Mar, en donde el más aclamado fue Antonio Carvajal, ¿cómo de que no? Al volver a México fueron recibidos con mucho aplauso y felicitación, pues el primer partido ganado no era para olvidar tan fácil. Por cierto que el jamaicón Villegas dio una entrevista en donde explicó que eso del síndrome era algo con lo que no estaba de acuerdo, pues según él estaba listo para jugar contra España. El Tubo Gómez me dio una patada en la rodilla en el entrenamiento, pero no tenía dificultad para jugar. Treyes habrá tenido sus razones para no incluirme, pero ese cuento de la nostalgia es una vacilada. Si uno ya está allá, ¿quién va a querer regresarse y dejar de jugar? Simplemente es infantil, dijo el de Guadalajara. Sea como fuere, los 22 hombres mexicanos que viajaron a Chile ya estaban de vuelta en casa, satisfechos por la gesta que consiguieron, aunque preguntándose qué tantas posibilidades habrían tenido de llegar a la gran final, como lo hiciera Checoslovaquia. No obstante, entregaron la mejor versión de un equipo nacional. Carvajal, Del Muro, Cárdenas, Del Águila, Hernández, Reyes y compañía se apuntaron como la primer selección de leyenda del fútbol mexicano. ¿En qué lugar colocas a este combinado entre todos los que nos han representado en mundiales? ¿Piensas que de haber vencido o empatado con España pudimos colarnos hasta semifinales o incluso a la final? ¿Por qué crees que la definición al ataque siempre nos ha costado tanto? Déjamelo saber en tus comentarios. A esta generación todavía le iba a alcanzar para otra Copa del Mundo, esa que te contaremos en el próximo episodio de esta serie. Por lo pronto te dejo en la descripción nuestra lista de reproducción con los primeros capítulos, para que te vayas empapando de la historia de nuestro balompié en las justas del orbe. Si te gustó este documental, regálanos un like y compártelo con tus amigos que les gusta la historia del fútbol mexicano. No sabes cuánto nos vas a ayudar. Y si todavía no te suscribes, dale click al botón rojo para que conozcas a todas las leyendas del fútbol mexicano.